Muy bien, pues estamos aquí en una charla informal con mujeres periodistas con el motivo de el Día Internacional de las Mujeres, y voy a presentar a las mujeres que están alrededor mío. Aquí a mi lado derecho está Natalia León, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad de Guadalajara La Mar con enfoque en periodismo. Natalia comenzó su camino profesional en el Grupo Milenio Jalisco como editora de web en 2012. En 2014 estuvo unos meses en Canal 44 como community manager y después comenzó a trabajar en el equipo Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. En 2015, cuando el equipo descendió, regresó al Canal 44 ya como reportera de deportes, al mismo tiempo que comenzó a laborar en el periódico gratuito El Tren, que pertenece al diario El Informador. Fue hasta principios de 2018 cuando comenzó como corresponsal de Fox Sports en Guadalajara, donde continúa actualmente. A mi lado izquierdo está Sonia Serrano. Sonia es egresada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Comenzó en los medios de comunicación a finales de 1989 en una colaboración con un suplemento infantil que editaba el ya desaparecido diario El Jalisciense. El suplemento se llamaba EA. En 1990 comenzó a trabajar en la sección deportiva del mismo diario y unos meses después entró a laborar al desaparecido periódico El Diario, también en la sección de deportes. Al mismo tiempo trabajó en la W Guadalajara. En mayo de 1992 fue invitada al periódico Siglo XXI y ahí laboró hasta el cierre del periódico. En 1992 comenzó a trabajar en Radio Universidad de Guadalajara. En 1995 dejó la sección deportiva de Siglo XXI y comenzó a trabajar en la sección local y también al mismo tiempo en la sección deportiva del Canal 58. Ahí trabajó durante 11 años. Al cierre de Siglo XXI fue fundadora del periódico público, ahora Milenio, en La Fuente Política. En estos momentos, Sonia es columnista del periódico virtual El Respetable y también trabaja en el periódico local NTR, donde hace la jefatura de información. Tenemos en la orilla izquierda a Rebeca Pérez Vega. Rebeca estudió Ciencias de la Comunicación, Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En 2001 trabajó como reportera en el diario Público Milenio en la sección de Negocios y Tecnología. 3 años después empezó a escribir en la sección de Cultura para el mismo impreso y desde entonces se ha especializado en temas como política cultural, transparencia y ejercicio de los recursos públicos, así como en temas políticos y sociales. Durante 18 años ha sido reportera en medios locales como Público Milenio, NTR y el Diario Mural del Grupo Reforma. Finalmente, pero no menos importante, en la orilla derecha de este foro está Griselda Torres Zambrano. Griselda es egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es reportera de Notisistema y conductora de su informativo matutino Buenos Días Metrópoli, de Radio Metrópoli en Guadalajara. Griselda recibió una mención honorífica en el Premio Jalisco de Periodismo por un reportaje sobre la muerte de bebés por una bacteria en los hospitales civiles. Fue reconocida como egresada distinguida en la Universidad Autónoma de Guadalajara y por su papel en la comunicación por parte del Instituto Jalisciense de las Mujeres, desaparecido ya. En la actualidad participa en la realización del documental Retratos de una búsqueda de la directora Alicia Calderón, que aborda el tema de las desapariciones en la administración de Felipe Calderón. Cubrió informativamente la comparecencia de México ante el Comité contra la Tortura en Ginebra, Suiza, el pasado noviembre, y la Caravana de la Paz
del poeta Javier Sicilia en el sur del país. Es especialista en temas sociales y de derechos humanos, migración, género y periodismo. Pues vamos a comenzar la charla con estas periodistas con una pregunta para abrir boca, que ya dijeron hace rato que es la más difícil de todas, y es cómo califican el balance entre su vida como periodistas y su vida privada, sus actividades como mujeres, que no se limitan a tener hijos, pero sí cómo es ese balance, digamos, entre las asignaciones de rol que asigna la sociedad y las asignaciones del diario en las redacciones y las estaciones del diario. ¿Hay un balance real entre esa vida privada y de trabajo? ¿Quién quiere comenzar? ¿O dedazo? Bueno, comienzo. Creo que es una pregunta muy complicada, lo decíamos, pero también es una muy buena pregunta porque creo que todas las aquí presentes, cuando iniciamos en esto, en la comunicación, en el periodismo, no nos imaginábamos lo absorbente que iba a ser todo esto, ¿no? Yo digo, en lo personal, creo que no he tenido tanto problema, por así decirlo, en cuanto a la convivencia familiar, porque bueno, soy soltera, pero tal vez habrá casos distintos aquí, ¿no? Pero sí, hay que decirlo, ¿no? Es complicado tener una pareja, obviamente es complicado pensar ir tal vez más allá con una pareja, incluso para ver a mis familiares, a mis papás, a mi hermana, pues es también difícil, ¿no? Tiene que ser como en tiempos libres. En lo personal, que cubro deportes, pues bueno, mis fines de semana son de estar en el estadio, de repente también viajo con el equipo, que es Chivas, mi fuente principal, entonces pues olvídate de los fines de semana, porque esos son de trabajo. Cuando tengo más tiempo de hacer cosas en mi vida personal es entre semana y pues no sé, creo que coincidimos todas en que terminamos cansadísimas, ¿no? Después de las jornadas laborales, de estrés, etcétera. Más aún cuando estamos en un diario, que ahorita no es mi caso, pero sí lo fue en algún momento. Esos cierres de periódico, pues bueno, se extienden hasta las 11, 11:30, 12 de la noche y pues literal llegas nada más a dormir. Entonces sí es un trabajo muy absorbente, pero que te da muchos beneficios en cuanto a la parte laboral, profesional, creo que da muchas satisfacciones. Entonces creo que cuando te metes en esto tienes que saber que tu vida personal queda un poquito de lado, que de repente también salen bomberazos que no tenías previstos y tienes que ir a eso. Entonces sí es complicado, no puedes hacer planes, incluso cuando tengo citas con el doctor o cualquier otra cosa, siempre me pasa que las tengo que posponer porque siempre salen cosas y no sé mi agenda del día siguiente hasta un día antes en la noche. Entonces sí, esa parte es muy absorbente, pero también te da pues muchas satisfacciones. Yo creo que con el paso del tiempo, bueno, en mi caso, al principio era como muy arrojada, muy apasionada. Digo, sigo siéndolo, pero trato de administrar mucho mis tiempos y decir, bueno, tengo 8 o 10 horas para trabajar, pero también necesito ver a mis amigos. Yo también soy soltera, pero pues tengo compromisos familiares con mis sobrinas, con mis hermanos. Y la verdad es que siempre he tratado de balancear. Siempre hay bomberazos, siempre va a haber, en mi caso, como cubro cuestiones de cultura, pues conciertos en la noche, obras de teatro, que disfruto mucho, pero siempre trato de balancear, o sea, mis tiempos de cobertura y mis cuestiones familiares. La verdad es que también es de mucha satisfacción, pero sí he pensado que mientras uno esté mejor va a producir y más horas de trabajo no va a hacer que sea más o menos competitiva, ¿no? Digo, en mi caso. ¿Y en qué momento te diste cuenta, Rebeca, de que había sido demasiado arrojada y que todo querías cubrirlo al 100 y que quizás tenías que bajarle si es que querías tener una vida personal? Como que un poco también como la precariedad del trabajo, que sabes que ahorita estás trabajando en un medio, pero en 2 días puede ser que desaparezca. Como que sí me hizo ver las cosas en perspectiva. Me ha pasado unas 3 o 4 veces en mi carrera y sí es como, bueno, tienes que dedicarle todo a hacerlo bien, pero pues uno tiene una vida afuera y no solamente es el trabajo, ¿no? Luego uno se entera de chismes en la vida cotidiana, encontrándote con gente que no tiene nada que ver con lo que haces y pues hay que estar abiertos, estar en la calle, pero de otra forma, ¿no? Y pues la verdad es que disfrutar lo que haces, pero sí, ¿no? O sea, guardando la integridad física primero y emocional también, ¿no? Claro. Bueno, Sonia. Yo
problema que tengo es que siempre, o por llamarlo de alguna manera, es que siempre he tenido varios empleos, nunca he tenido un solo empleo. Siempre he trabajado en radio y en periódico y además siempre he agarrado otros trabajos adicionales. Tengo, por ejemplo, ahora actualmente, además de conducir el noticiero matutino, que implica levantarse muy temprano. ¿A qué hora es muy temprano? A las 5:30, menos que Gris, que se levanta a las 4, pero igual a las 5:30 de la mañana para estar a las 6, a más tardar 6:15 en el canal. Y bueno, después de esto viene todo el trabajo del periódico. Soy coordinadora del área de investigación, entonces afortunadamente es menos, quizá en tiempo fuera o tiempo en la calle, con relación a lo que era cuando era solamente reportera, pero al mismo tiempo también implica más tiempo en la búsqueda de información, le tienes que dedicar mucho más tiempo al trabajo de escritorio, y por otra parte, bueno, pues también, aunque parezca más espaciado, una columna en un sitio virtual o colaboraciones de investigación en otros proyectos en los que estoy, pues me ocupan la mayor parte del otro tiempo. Además de esto, pues soy mamá y soy ama de casa, entonces me gusta cocinar, me gusta hacerme cargo de las 3 comidas de mi hija, me gusta ser yo quien la recoja y la lleve a todas partes, incluso en las salidas en la noche, que ya es adolescente y entonces ya empieza a salir. Y bueno, me gusta hacerme cargo de eso. ¿Cómo se hace? Bueno, pues estiras los días y las horas lo más que se pueda. Quizá lo que más se sacrifica es el descanso. En esa parte sí se duerme muy poco siendo periodista, pero lo que trato yo es de no perderme todo lo demás, es decir, hay un día a la semana igual que yo le dedico a mis sobrinos, hay un día a la semana que paso toda la mañana con mi padre, hay un día a la semana que como con mi mamá, me gusta mucho ir al cine, afortunadamente mis mejores amigas están en el mismo medio que yo, entonces hacemos actividades juntas, vamos al cine juntas, nuestras hijas son amigas, eso facilita también mucho las cosas, así que hacen actividades juntas y viajamos juntas, además nuestras vacaciones son en grupos, así que eso también ha sido mucho más fácil. Trato también de mis espacios, de salir con mis amigos en la noche, pues a veces los combino con los de mi hija, mientras la espero para ir a recogerla, que ella también termine sus actividades, pues yo también aprovecho y salgo con mis amigos. Supongo que tiene que ver con eso, con irle encontrando espacios a todo, a lo que todavía no le encuentro es a la hora del descanso, pero bueno, algún día se podrá, algún día dormiré. Bueno, yo coincido con Sonia en el asunto de los descansos y esta pregunta justo es muy difícil porque haces un balance rapidísimo de lo que han sido las diferentes etapas de tu vida. Cuando empezabas de periodista eres muy apasionada y años después sigues muy apasionada. Entonces, obviamente eso implica que a veces le dediques mucho tiempo a alguna nota. Yo me recuerdo incluso, por ejemplo, cuando sucedió la ola de influenza y los casos de muerte en la zona metropolitana de Guadalajara, pues recuerdo una noche al menos en un velorio, ¿no? Con una familia que yo no conocía, pero tenía a un niño que acababa de fallecer en los civiles por influenza. Entonces, en lo que conversas con la familia y estás presente, te echas una noche en el velorio. Y así como ese, pues son muchos casos. Creo que tratas de que haya un equilibrio entre los hijos y el trabajo, pero en el asunto periodístico no se puede. Terminas sí sacrificando mucho tiempo de descanso y mucho tiempo de tu familia y tratas de compensarlo, aunque creo que tampoco se puede compensar el tiempo en el que no estás, pero sí explicarles de qué se trata tu trabajo, y ellos tienen también el derecho de no entenderlo, de no entender por qué no estuviste ese día en la escuela, o por qué no lo fuiste a ver a bailar, o participar en un festival, o por qué no lo recogiste tú y tuvo que quedar en la casa de la abuela, no a comer cuando él tenía o ella, en mi caso que es una hija, tenía otros planes. Así es de que hay un balance, creo que no, en términos generales, pero tratas, al final de cuentas, de que los hijos lo entiendan, porque también las circunstancias de la vida luego te ponen como mujer sola, ¿no? En este caso, yo en lo particular soy la tercera generación de viudas jóvenes, es decir, yo quedé joven con mi hija de 9 años cuando murió mi esposo y cambia totalmente la dinámica. Lo que tratas es de estar lo más posible presente con tus hijos y tratar de explicarles, porque creo que quienes estamos enamorados del periodismo no deja de apasionarte. Eso es lo que no cambia, la pasión que ustedes dicen que sienten por el periodismo.
pero hay cosas que han cambiado desde su punto de vista, como la seguridad, desde el momento en que comenzamos a reportear en 1980 y pico. Hasta ahora, ¿ustedes creen que ha cambiado la seguridad? Natalia, tú eres más joven, pero no sé, primero Gris, Sonia, Rebeca, ¿sienten que las condiciones de seguridad del ejercicio de su profesión han cambiado? ¿Y por qué? Bueno, ¿Qué se sí, puede notar? sí, por supuesto. Para mí hay un punto de partida a raíz de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuando comienza la guerra contra el narcotráfico. Yo empiezo a especializarme en los derechos humanos y a darme cuenta de que las condiciones de seguridad eran muy diferentes. En ese tiempo decido con un grupo de compañeras ir a cubrir la Caravana del Sur y te das cuenta de fenómenos que caminan de manera paralela en torno a la inseguridad. Por ejemplo, en Guadalajara, antes de eso yo no veía cómo estaba permeado el narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y en el resto del país. No sabía que comenzaba el fenómeno de los desaparecidos y de los desplazados de la violencia y de los feminicidios. Entonces, entre más conoces y más información tienes en este sentido, te das cuenta de que estás en riesgo como periodista. Bueno, qué decir del asesinato de periodistas, que vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero sí cambia tu visión de los riesgos en los que estás ya al reportear una nota. Hay pueblos a los que no puedes entrar a reportear en estos momentos, en los que tienes que que ir acompañado y aplicar protocolos de seguridad, en los que tienes que tener personas monitoreándote si vas a hacer una nota de riesgo, y una nota de riesgo ya no implica nada más la nota roja, sino la que tiene que ver con nota de derechos humanos o la que tiene que ver también con temas de corrupción. Sí ha cambiado muchísimo la seguridad a cuando cuando comenzamos a reportear. Me parece que ya es muy complicado, por ejemplo, reportear las colonias o reportear algunas zonas, reportear en algunos horarios. Supongo que hasta para Rebeca, por ejemplo, que cubre espectáculos, pensar en salir de noche de un teatro, caminar a tu carro o incluso estacionarte en la calle, todo esto cambia, por supuesto, las dinámicas y te mete en un esquema de cuidado permanente. O incluso, algo que me ha pasado cada vez más frecuentemente, que cuando tienes una entrevista o un testimonio y lo vas a usar, yo he tenido que dejar testimonios fuera, de verdad, porque luego la gente piensa que puede confiar en el reportero y no le va a pasar nada, pero luego tú piensas, bueno, si yo le puedo garantizar que yo no le voy a hacer nada y que lo voy a cuidar, pero si con esto que me está diciendo queda claramente establecido quién es esta persona, aun cuando no utilice su nombre, lo voy a poner en peligro, mi nota no vale su vida. Entonces, sí he sentido ya en más de una ocasión que tengo que dejar fuera un testimonio para no poner en riesgo a una persona. Esas cosas antes, por supuesto, que no sucedían. Antes tener un testimonio pues era lo que más fortaleza le daba a tu información o una nota que puede ser un dato simple o algo, lo vestía por completo diferente. Creo que ahora cada vez más el testimonio de las personas las pone en riesgo. Rebeca, ¿cómo te va a ti en cultura con esta sensación de poca seguridad o de riesgo? La verdad es que yo cuando empecé, ya hace casi 20 años, siempre iba a mis conciertos o a las obras de teatro o a cualquier evento en la noche caminando. Siempre era así como de mi casa, dejo el carro, me voy caminando, regreso a las 10 de la noche, 11, sin problema sola. Y ahora no lo puedo hacer como ni de chiste. O sea, si voy al centro, a la cobertura del espectáculo de Guadalajara Sucede, por ejemplo, pues tengo que dejar mi carro por ahí o pedir taxi o decirle a algunos amigos que voy a estar en tal lado. La verdad es que sí ha sido como una situación compleja estar en la calle. Si es a cualquier hora, pues en la noche todavía más. Y la verdad es que sí es como tejer redes de apoyo con otro reportero de nos vamos juntos al tren o al taxi y tratar como de cuidarnos entre nosotros, porque la verdad es que no hay como garantías, ¿no?, para estar reporteando en la calle a esas horas. ¿Cómo se ven las cosas desde los deportes? ¿No? Bueno, sin lugar a dudas hay obviamente fuentes más complejas, como nos lo decía Griselda, como nos lo decía Sonia, que quizás ellas están más en contacto con fuentes políticas, cosas locales, incluso cosas de narcotráfico que sí son como un poco más heavy. En mi caso, y yo puedo hablar por lo que yo vivo en el día a día, me pasa algo similar a lo que comenta Rebeca. Voy a espectáculos ya tarde, yo estoy en los estadios, entonces pues sí, se da mucho que hay gente que va
tomada, sale mucho más tomada. Digo, no me pasó a mí, pero por ejemplo en la final de la CONCACAF Liga de Campeones, Chivas contra Toronto, le pasó a una compañera de Fox Sports, yo estaba en esa cobertura, afortunadamente. A mí me tocó estar en el estadio, no en la Minerva, pero a ella, y se hizo viral, un borracho que estaba detrás de ella le tocó el trasero, ¿no? Y ella lo agarró a microfonazos, que seguramente yo hubiera hecho lo mismo. O sea, obviamente, ¿no? Nada más que ella no se esperó hasta estar fuera del aire, tal vez sí lo pensó, porque se esperó un poquito, la agarró microfonazos. Ese tipo de cosas, sí es un tema complejo porque tal vez uno debería decir, híjole, es que a lo mejor mi empresa no me garantizó la seguridad o no gestionó estar quizás en la tarima o desde otro lado, pero es que también ahí entramos en un tema de, a ver, es que no tienen por qué gestionar nada, porque uno debe de asumir que no tiene por qué haber inadaptados que me van a estar acosando. Entonces, sí es un tema complejo, o sea, uno creo que debería de ir con la seguridad a todo tipo de lugares a hacer cobertura sin pensar que va a haber borrachos, degenerados, y eso es mucho lo que de repente le pasa a la mujer en los deportes. Es un estereotipo algo complejo, lo platicábamos antes de estar en esta grabación, que de repente hay que ponerse seria, por así decirlo, porque luego también se da en los deportes el perfil que también es válido, el perfil de una mujer que es usada más como imagen en los programas, y de repente el inadaptado piensa que es fácil acosarla, ¿no? Entonces, sí es muy compleja esta parte de la mujer en los deportes, y el tema de la seguridad, pues también obviamente es complejo porque salimos tarde, porque yo llego a mi casa a las 1 de la mañana, 1:30, y pues el solo hecho de ir el carro a mi casa, pues me da miedo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que sí tiene varios aristas. Muy bien. Por último, en este bloque, ¿hay alguna historia, algún relato en el que esta percepción de inseguridad haya pasado a ser más que percepción, una realidad en sus casos? Por ejemplo, yo conozco alguna historia tuya, de Gris, pero ¿hay algún ejemplo en el que puedan decir, yo en este momento me sentí insegura porque algo pasó que me dijo, cuidado? Creo que más bien con el tema de la cobertura en horas o en espacios que son más complejos. Y por supuesto, yo he hecho muchos temas relacionados con la corrupción, y amenazas, acoso a través de redes sociales. Alguna vez un incidente en mi casa que publiqué algo y llegué y habían roto con una especie de bat o algo así el registro de la luz, que pudo haber sido vandalismo simple, pero era una coincidencia. Este tipo de detalles que sí pues te asustan, ¿no? Llegas a tu casa y ves todo ese tiradero, y además sin luz en la noche después de trabajar. Afortunadamente igual ahí están las redes de reporteros que, oye, no entres, ahí vamos, te acompañamos, todo este tema, ¿no? Pero pues creo que al igual que el resto de los mexicanos estamos expuestos ante cualquier circunstancia, quizá más por los horarios que manejamos en nuestro trabajo. Esto quizá nos vuelve un poco más vulnerables, ¿no? No hay tantos trabajos en los que de pronto tengas que salir a la medianoche de trabajar, a veces con tu equipo, como le sucede a muchos, o que tengas que caminar unas cuadras para llegar a tu auto. Creo que esto es lo que hace de pronto este trabajo más complejo. Sí, bueno, los incidentes de seguridad de repente llegan a través de una amenaza de personas que ni siquiera conoces, que son tu radioescuchas, y me llamó un tipo para decirme que yo era responsable de que su esposa no lo escuchara. Pero hay casos en los que nos han hecho sentir como mujeres o periodistas vulnerables. Por ejemplo, en los periodos de campañas políticas la gente se pone muy agresiva con los conductores, sobre todo, que son los que dan la cara del medio. Y también, bueno, tuvimos un incidente de seguridad, un grupo de mujeres periodistas con un exfuncionario en la administración de Emilio González Márquez, un tema que se supo porque además un grupo de periodistas, sobre todo columnistas, también se solidarizaron y escribieron del tema para hacer visible a este personaje que nos troleaba, digámoslo así, y nos ponía en riesgo, nos hizo sentir vulnerables de lo que podría pasar con nosotros y que podríamos ser, yo no tenía visto, por ejemplo, que podríamos ser atacadas a través de las redes sociales de la forma como él lo hacía, ¿no? Hostigando, difamando, lanzando improperios, y creo que eso te hace sentir muy vulnerable y es igual un incidente de seguridad. Sobre todo, sí,
si me permiten Sí, una no. intervención adicional, porque los periodistas vivimos de nuestro nombre, es nuestro patrimonio, sí, ¿no? Como decía Tomás Eloy Martínez, ¿no? Es lo que nos da fuerza para conseguir un empleo, para que quien te lee, te ve o te escucha, te crea. Y entonces cuando eres atacado con respecto a tu integridad, a la forma en que te conduces, pero también en cuanto a si debes, un señalamiento, por ejemplo, un incidente reciente que tuve con el gobernador acerca de si había intereses en algo que se publica, por supuesto que tiende a dañarte o su intención es dañarte, ¿no? Porque afortunadamente trabajo en un medio que me respalda y que nos dio oportunidad de con datos responderle cuál era la verdad de lo que se estaba publicando. Pero exactamente sobre los recursos asignados y cómo quedaba la estructura de una institución, porque había una mentira con respecto a lo que estaban haciendo. Y este otro caso que cita Gris, algún otro que alguna vez un político decía que si se le vendía publicidad y no quiso comprar, que por eso se le había atacado, cosas de ese tipo, que por supuesto la intención es dañar lo más importante que tiene un periodista, que es su buena imagen y su integridad. Esto me parece una agresión delicada y por eso no me parece un asunto que sea simple. A lo mejor hay quien pueda decir, bueno, pues no es un ataque físico, no es una amenaza, pero todos vivimos de nuestro buen nombre en los medios, entonces es muy importante que las agresiones tampoco vengan por ahí. Sí, en el caso de este exfuncionario, que fue un caso muy conocido, creo que nos dejó claro, bueno, yo me sentía como blindada y de repente cuando fui objeto de un par de tweets difamándome, me sentí vulnerable. Era una campaña, sí, durante Emilio González Márquez, y fue una campaña orquestada contra mujeres periodistas. No eran hombres, eran mujeres a quienes se les trataba de difamar, echar mentiras y además hablar como de su vida privada, lo que sucede siempre, ¿no? Cuando quieres descalificar el trabajo de una mujer, ¿no? Rebeca. Pues en mi caso la verdad es que no sé si por la naturaleza de mi trabajo no haya como bueno, la verdad es que nunca he tenido una amenaza directa, quizá acoso, pero no sé si lo estoy minimizando, la verdad es que no ha habido tal, pero pues sí, más bien la inseguridad se siente, o yo la he sentido porque me ha tocado en la calle, me han asaltado varias veces, se han robado la computadora de mi carro, y eso en coberturas, ¿no? Dejo el carro ahí en el Teatro Experimental, que es una zona históricamente peligrosa, y pues me ha pasado 2 veces ahí que me abrieron el carro, me robaron la computadora, y bueno, pues eso es cobertura, pero pues eso lo tengo que pagar yo, ¿no? Y la verdad es que la inseguridad es, pues yo creo que nos pasa a todos, es una sensación como indefensión de estar en la calle, en este caso es de cobertura y de chamba, pero pues es como de diario, ¿no? En mi caso coincido un poco, no como una amenaza o agresión directa, pero yo sí he sentido miedo sobre, digamos, las víctimas. En este caso, en diciembre pasado me tocó sacar una nota acerca de que de buenas a primeras a 3 jugadoras de Chivas de la Liga Femenil les dejaron sin sueldos, sin becas escolares y sin pues, esos beneficios que de repente tiene un club, ¿no? Lo cotejé con las fuentes que tenía que cotejarlo, estaba yo muy segura, pero lo que no podía hacer es decir los nombres de esas 3 jugadoras. ¿Por qué? Porque en la Liga Femenil no hay tanto respaldo. La realidad es que hay sueldos muy bajos, las chavas con trabajo sí tienen prestaciones, entonces se podía entender como que las mismas chicas a mí me dieron la información y entonces ahí eran ellas las que estaban en peligro pues, de perder su trabajo, de que quizás las bloquearan para que se fueran a otros clubes, porque la verdad es que actualmente la Liga Femenil no tiene respaldo, ni ese bagaje, ni esa comercialización que sí tiene el fútbol varonil, que sí ya está muy bien establecido, entonces yo sentía miedo por ellas. Afortunadamente, porque aparte, y supongo que les pasa todo el tiempo, ¿no? No faltan los reventadores, los boots, que compruébalo, ¿de dónde lo sacas? Di nombres, ¿no? Entonces a veces no se puede, de repente no se puede decir nombres para no afectar. Afortunadamente se resolvió de buena manera, el mismo club mandó un comunicado, mencionó los nombres de las jugadoras, dije, qué bueno, que ellos mismos se hacen responsables, dijeron los nombres y listo, se solucionó el problema y les devolvieron sus beneficios, pero ahí sí yo sí sentí miedo por estas chicas, que bueno, finalmente estamos hablando de mujeres, ¿no? De que hay un sector vulnerable en varios sentidos. Según distintos organismos internacionales,
México es uno de los países más peligrosos para hacer periodismo que no están en guerra. Y al mismo tiempo, a México se le ha colocado como uno de los países más peligrosos para ser mujer. Es decir, las mujeres en México se asume que según esta información de estos organismos, pues corren mayores riesgos que las mujeres de otros países. La siguiente pregunta es, ¿ustedes creen que hacer periodismo en México significa distintos riesgos en el caso de un hombre y de una mujer, o ya está más o menos el tema del género equilibrado? No, yo creo que todavía no. Creo que sí falta como todavía un amplio camino que recorrer, porque no es lo mismo que una mujer cubra un evento en la noche, sea de nota roja, sea de política, que un reportero que sale en la noche. Creo que tiene menos vulnerabilidad, y también creo que el enfrentamiento con la fuente o el contacto con la fuente sigue siendo distinto. Por un ejemplo. ¿No? Por ejemplo, en mi caso me ha pasado que hay fuentes que me insinúan, ¿no? Como de, a ver, te invito a unas chelas, vamos a cenar. Cuando como estás en otra, con una relación distinta con la fuente, ¿no? Me imagino a esa fuente volteando y que una mujer que es entrevistada por un reportero ofrezca como ese tipo de invitaciones. La verdad es que me parece que sigue habiendo un trato desigual, y además el enfrentamiento o la posición de una mujer reportera a la de un hombre reportero sigue siendo distinto, desafortunadamente. Y en varios ámbitos de inseguridad, pero también como de... ¿Económicos? Sí. ¿Gana menos una mujer periodista que un hombre? Económicos y de Sí, dirección. exactamente, económicos y de dirección, claro. Hay muchos más, se ha abierto, por ejemplo, en el caso de Mural, hay muchas más. Yo creo que la redacción está llena de mujeres, 80% somos reporteras, pero en el caso de las direcciones, pues no hay en la historia del grupo una mujer directora, ¿no? O hay puestos claves, sí, de coordinaciones, sí, de ediciones en páginas en 1A, por ejemplo, pero no veremos de ahí en más está un poco todavía Difícil. difícil. O sea, no hay una reportera. Aunque seamos más las que estamos en la calle, ¿no? Los hombres y las mujeres vivimos el espacio público totalmente diferente. O sea, no es lo mismo que un hombre cruce un parque a lo que lo cruce una mujer. Ahora traduzcámoslo eso en las condiciones profesionales, y sin duda alguna las mujeres tenemos otros niveles de inseguridad. En el asunto laboral, pues coincido totalmente, los sueldos son muy diferentes, aunque exista en muchos casos mayor capacidad, y el acceso a las direcciones y jefaturas es todavía más difícil. Sí es cierto que es más probable que un hombre tenga acceso a una dirección porque es amigo del empresario, del dueño de los medios o del medio, a que una mujer la tenga, porque hay un prejuicio del empresario de que la mujer va a anteponer, por supuesto, la condición de la familia. De si se enferma un niño va a correr y va a dejar el trabajo tirado, cuando es totalmente diferente. La mayoría de los medios de comunicación están conformados por mujeres, y yo estoy convencida de que son ellas quienes hacen el trabajo, y de una manera mucho más responsable, porque no vemos a una mujer que llegue el lunes alcoholizada, ¿no? O tomada. Y no vemos tampoco a un hombre que tenga un bajo perfil en un cargo de dirección, pues renunciando a eso, consciente de que no es justa la situación. Entonces, hay tanta permisividad en este asunto, o sea, hombres que reconocen que es desigual la situación, pero que también le abonan quedándose callados o no fomentando condiciones mejores para sus trabajadoras. En síntesis, ¿ustedes creen que los salarios, por ejemplo, y las condiciones laborales, además de la inseguridad, favorecen a los hombres o le dan una desventaja a las mujeres? Muy arraigado este tema de que el hombre, por eso lo he hecho ese hombre, es el padre o el centro de la familia, el proveedor de todas las necesidades, y creo que no se han enterado de que pues ahora hay muchísimas mujeres que ni siquiera están casadas, que son las que sostienen a una familia, que a lo mejor hicieron una vida propia y no decidieron casarse. Entonces creo que hay un rezago en ese sentido, ¿no? Como el hombre es el jefe de familia, pues tiene más necesidad porque es quien mantiene, es el que tiene muchos hijos, y realmente no es así, o sea, hello, estamos ya en 2019. Sí, por supuesto, entonces creo que es una idea errónea que no se ha cambiado.
Sí, o sea, en definitiva sí hay como una brecha salarial importante. Sí, por supuesto. Digo, lo vemos casi en todos nuestros espacios de trabajo. Yo insisto, no es que no se den los espacios para las mujeres, cuesta más trabajo para una mujer tener acceso Llegar a donde mismo. esos espacios, exactamente. Y eso, por supuesto, que son condiciones Incluso las capacitaciones, de desventaja. ¿no? Hay hombres que tal vez tengan oportunidades mejores de una capacitación que una mujer. Muy bien. Y bueno, la Sociedad de Alumnos de Periodismo quiere preguntarles qué opinan sobre comentarios como corazoncitos y no voy a contestar estupideces y otras que reflejan de manera más o menos fiel el punto de vista que tienen los actores políticos sobre la labor de los periodistas y las periodistas, y si les ha tocado alguna vez este desprecio. Y yo iría más allá, ¿estará relacionado con el género este desprecio o será parejo para hombres y mujeres por parte de los políticos? Yo creo que sí hay como una diferencia clara cuando, por ejemplo, escuchaba a López Obrador decirle corazoncito a la reportera que lo estaba increpando y que le estaba haciendo preguntas fuertes. Eso no se lo va a decir a un reportero, no le va a decir corazoncito, ternurita o cosita, ¿verdad? Es claramente como una cuestión de género, una cuestión de micromachismo, de falta de sensibilidad, además a la crítica, y me parece que a mí me ha pasado muchísimas veces que está esta subestimación, así como de, ay, pues tú qué vas a saber, niña, ¿no? O, ay, ternurita, pobrecita, tú mejor pregúntame cosas bonitas. Y la verdad es que son comentarios que se van filtrando y que a veces uno normaliza y que, ay, bueno, no, pues ya me tocó porque soy mujer y la verdad es que sí es como lamentable que los funcionarios, que son los que deberían de estar pugnando por la igualdad de derechos, por esta equidad de género, sean los que primero ponen el ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, con la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, con estas políticas como de recortes a espacios que se habían ganado y que ellos mismos están reforzando y siguen reforzando. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo cuando sucedió esto con Andrés Manuel López Obrador, sí me pareció que era un micromachismo. Si no lo permitirías en una relación de pareja, menos que un funcionario y del nivel del presidente de la República esté tratando de esa forma su trabajo. Coincido en que no le dirían corazoncito a un hombre, que se trata de un micromachismo muy normalizado, sobre todo en la función pública. Entonces, sí coincido con esa parte. Y bueno, en los 3 exabruptos del gobernador aquí recientes, casualmente los 3 son contra reporteras. Ajá, o sea, ¿nos recuerdas cuáles son que estos? es el caso de la desaparición del Instituto de las Mujeres, cuando dijo que había intereses detrás de los números, que son además sus números los que le demuestran que si tienes 30 y tantos millones y dices que lo vas a llevar a 12 veces, pues estás hablando de más de 430 millones. Digo, es un asunto de matemáticas, no se trata ni siquiera, y bueno, ese fue el primero. El segundo es cuando le responde al Samarta Gutiérrez de Milenio que no le va a responder estupideces, cuando le pregunta una pregunta que haría cualquier reportero que acaba de cubrir una manifestación en donde se quejan de algo y le pregunta sobre la queja que los manifestantes tienen. Me parece la respuesta más válida y además obligatoria. Si tú tienes una reportera que cubre una manifestación y luego no cuestiona al político sobre los señalamientos, me parece que sería una mala reportera, hace lo correcto. Y el tercero es contra Claudia Manuela Pérez de Notisistema, que le pregunta sobre las cifras de seguridad. Ellos juegan un poquito con las cifras comparándolas con la cual les es favorable, y cuando ella le dice, oiga, pero hay otros datos que son estos, está la percepción, que tampoco es un asunto subjetivo, aunque parezca que sí, porque se mide, o sea, la percepción de inseguridad la mide el INEGI y se mide con encuestas formales que tienen métodos científicos de medición, y él se enoja y le responde como diciendo, no me pusiste atención o no me escuchas, una cosa así. Mensa, ¿no? Casualmente se trata de 3 exabruptos contra mujeres. Yo no sé si le respondería así a un hombre. Y bueno, tenemos también el caso de un intelectual en la Feria Internacional del Libro, que le responde a una reportera así, te doy mi entrevista en mi cuarto y desnudos, ¿no? Que es un escritor reconocido en todo el mundo, y que no le diría eso a un hombre. Y en estos casos, es decir, si ustedes han tenido un altercado así
y pongo el caso de la Feria Internacional del Libro, la gente que estaba alrededor de esta reportera le dio risa. Ay, mira, este escritor tan simpático. Sí, porque piensan que es una broma, ¿no? Sí, claro. A ver, por ejemplo, quizá el caso más delicado, que es la respuesta de las estupideces del gobernador, cuando le dice, no va a contestar estupideces, no, perdón, no las estupideces del gobernador, también, sino cuando responde que no va a contestar estupideces. Qué bueno. Creo que ahí lo correcto habría sido que otros reporteros dijeran, oiga, no le va a responder así a mi compañera, por favor, respétela o algo. No pasa. Y pasaba también con Francisco Ramírez Acuña, Sí, también. que podía ofender, humillar y todo. Por supuesto. Bueno, me contesta a mí sí mi pregunta. Claro. Claro que si haces, no hay preguntas prohibidas, si haces una pregunta con respeto te tienen que contestar de la misma forma y el funcionario tiene que aprender eso, pero sí, estos desaguisados con Enrique Alfaro no son nuevos, vienen de anteriores administraciones y los reporteros también tenemos que organizarnos y aprender primero a combatir ese tipo de asuntos con mejor periodismo, como sucedió en el caso de NTR, que fue incapaz de desmentirlo, porque además el periódico no estaba diciendo mentiras, pero creo que el gobernante tiene que aprender a respetar el trabajo de los medios de comunicación y esa es una de las cosas que parece que no le han quedado claras. De repente estás como entre dos frentes, entre el gobierno federal y el gobierno estatal y además también de un nuevo factor que aparece también en contra de los medios de comunicación y que es el asunto de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador y toda esta gente que está apoyando precisamente al gobierno federal y protesta y descalifica a priori el trabajo de los reporteros. Entonces estamos con varios frentes abiertos, ¿no? Diciéndole vendidos, ¿no? Sí, vendidos, ataques corruptos, personales, periodistas, exacto. Irrespetuosos. Vuelves a criticar a los otros. Sí. Es el cuento de nunca acabar. Muy bien, ya por último me gustaría preguntarles, ¿y por qué? Es decir, aquí hemos hablado de que las periodistas o muchas periodistas no tienen un balance en su vida personal. Cuando le ponen muchas ganas al trabajo, se desbalancea la vida personal. No ganan igual, muchas o la mayoría que sus compañeros, ni pueden tener decisiones las más importantes de un medio de comunicación y que además la condición de mujeres nos pone más vulnerables en las calles, a las mujeres del país y a las reporteras que tienen que hacer más trabajo en la calle. ¿Qué hacen en eso? ¿Por qué vale la pena seguir en esto? Yo creo que el simple hecho de saber que estamos generando un cambio o que estamos cuestionando o que estamos intentando modificar conductas erróneas de la autoridad, en estos casos de la fuente, de los gobernantes, de las instituciones, el hecho de tener esa oportunidad yo creo que es valiosísima y creo que se nos olvida los agentes externos, ¿no? Digo, ahorita lo estamos exponiendo, tema de la inseguridad, de la discriminación, del machismo, que todavía existe, impera la desigualdad salarial, pero el solo hecho de saber que estamos trascendiendo y que le estamos dejando un mensaje a la gente, yo creo que esa es la mayor satisfacción que nosotras tenemos. Entonces, ahí ya se olvida todo y creo que eso es lo más valioso de nuestra chamba. Uh-huh. Sonia. Yo estoy convencida que es la profesión más linda que existe. La verdad es que yo soy abogada, por ejemplo, y cuando entré a estudiar Derecho ya trabajaba en medios de comunicación. Vanessa y yo empezamos juntas, por si no lo saben, en este tema. ¿En la escuela éramos de Derecho? unas niñas, además las dos entramos a Derecho, nomás que Vanessa no aguantó. Yo resistí hasta el final porque yo quería ser abogada y la verdad es que con el tiempo me convencí de que esta profesión, y se los digo a todos los estudiantes de periodismo, de verdad, es una profesión que te hace muy, muy, muy feliz. Es una profesión que te da satisfacciones todos los días, es ver un tema que concretas, una investigación que logras, el dinero que ahorraste por una investigación a los ciudadanos en un caso de corrupción, el funcionario sancionado, el funcionario avergonzado, el que tiene que dejar el cargo, la falta que no se cometió, el delito sancionado. Todo esto, por supuesto que no es que nosotros lo hagamos, sino con la colaboración de una investigación o de una publicación, el poderle ayudar a la gente, el exponer un caso de violación de derechos humanos, el ponerte del lado de quienes menos tienen para ayudarles a mejorar sus condiciones de vida
influir en la vida de las personas con poquito o con el granito de arena que pueda poner un periodista con investigación. Eso es una de las satisfacciones más grandes que existen. Me parece que hay muy pocas profesiones en las que se pueda lograr esto de manera permanente, así que pues sí, creo que es una de las profesiones que más satisfacciones te dan, pero además de manera continua, es decir, no es que un día llegaste a algo y conseguiste algo y ya te quedaste contento, ¿no? Todos los días hay esa posibilidad, es un oficio que te da siempre oportunidades de volver a hacer las cosas de manera correcta y de volver a incidir en la vida de las personas de manera favorable, entonces me parece que no se compara con nada. Rebeca, Gris, ¿qué opinan ustedes? ¿Por Pues a qué mí también, siguen ahí? a ¿Quién las pesar tiene? a pesar como de todas estas condiciones poco favorables, la verdad es que pues uno está porque le gusta. La verdad es que si toleramos muchas situaciones adversas, inconvenientes, la verdad es que es porque nos gusta. Y la verdad es que a mí lo que más me gusta de mi profesión es que siempre estoy aprendiendo, siempre estoy conociendo gente, siempre cuando crees que ya estás como que dominas el tema, pues llega algo y te dice, no, pues tienes que seguirle, tienes que leer, tienes que investigar. Y la verdad es que entrevistar a gente nueva todo el tiempo, la verdad es que a mí la novedad diaria es como lo que me enamora todo el tiempo. Bueno, sí, yo también estoy profundamente enamorada de mi carrera. Decía, creo que con el paso de los años te enamoras cada día más. O sea, sí sigues ejerciendo el periodismo con la misma pasión que la que comenzaste, aunque aunque, bueno, el paso de los años hace que a veces te canses, pero no se sacrifica y no se modifica ese amor que le tienes al periodismo y a un periodismo comprometido, ¿no? El estar como del lado de la gente y como dicen mis compañeras, abonar en algo a que esta sociedad sea mejor, a que nuestro entorno sea mejor, yo creo que no tiene precio. Cada una de las mujeres periodistas que ocupan un lugar en un medio de comunicación, así sea el más pequeño hasta el más encumbrado, creo que estamos haciendo pues algo de nuestra trinchera y eso nos alimenta todos los días. O sea, llegar o levantarte de tu cama con gusto a ir a tu trabajo pese a las condiciones que hay en torno a esto, yo creo que no puede hacernos sentir más que afortunadas. Que hay que cambiar las cosas, muchas cosas, y para eso estamos, ¿no? Como para aportar nuestro granito de arena. Y bueno, pues son las preguntas de las que tenían inquietud los estudiantes de la sociedad. Son muy felices. Ejerzan, por favor. Sí, aunque no terminen la carrera, dedíquese a ¿Algún comentario final como a manera de cierre de cada uno de ustedes? Yo espero que el panorama no haya sido muy fatalista para los estudiantes. Sí, lo que pudimos decir, porque sí hay riesgos reales de seguridad y lo que tenemos que hacer es capacitarnos, aprender a cuidarnos, es decir, aprender a aplicar protocolos de seguridad personales y colectivos, trabajar de manera colaborativa con otros medios de comunicación. Eso es lo que se hace diferente, ¿no? Antes se trabajaba mucho por una nota exclusiva y ahora aprendiste a trabajar con periodistas de otros medios de comunicación para disminuir los riesgos en una nota complicada y para además que tenga mayor difusión. Entonces yo espero que el panorama no haya sido fatalista, que esta carrera es maravillosa y yo simplemente les aconsejaría que se capaciten muy bien, que no pierdan la pasión y que tengan muy claro exactamente lo que quieren hacer en la vida y para qué serviría el periodismo que ustedes realizarán, sí, que ustedes quieren. Bueno, yo creo que a las nuevas generaciones y me siento también un poco parte de ello porque creo que soy la más joven de esta mesa. Hay cosas buenas y cosas malas. Creo que el tema de la seguridad, ya lo hablamos, estamos viviendo tiempos difíciles en la calle y por ello hay que cuidarnos, tomar las mayores medidas de precaución que se pueden, pero también hay muchas herramientas nuevas que sirven. Antes creo que costaba mucho tomar la fotografía, regresar, revelar o el audio y después irlo a ordeñar. Ahorita ya todo se puede hacer con el celular y en ese sentido las cosas son más fáciles, sin embargo también tener precaución con las redes sociales, ¿no? Saberlas utilizar de buena manera. El tema de emitir una opinión en redes sociales es súper delicado para un periodista. Creo que hay que saber diferenciar o decidir si vamos a poner una información y exclusivamente información y también poner una opinión, porque
luego existen los reventadores, el tema de la tendencia, entonces es difícil navegar en las redes sociales actualmente. Y en cuanto a las mujeres de la carrera de periodismo, creo que es una satisfacción, la verdad, aún mayor, porque el hecho de que seamos mujeres y luchemos contra todas estas adversidades nos da un plus mayor. En el camino nos van a decir que nos vayamos a lavar los trastes, a cocinar y a hacer el aseo en la casa. Ya ni siquiera, que también hay que hacerlo, pero digo, desgraciadamente nos ofenden de esa manera. La verdad es que a mí no me ofenden para nada porque, pues bueno, yo decidí hacer cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, pues no hay que tener miedo. Bueno, yo creo que una de las cosas más padres del periodismo es que no tienes que estar haciendo currículum todo el tiempo, que es una carrera en la que tu trabajo todos los días te presenta a ti mismo y habla de quién eres. Creo que hay muy pocas profesiones también en las que puede suceder esto. Y lo que insisto, en la posibilidad de ayudar a los demás, de hacer algo por los demás, de incidir, aunque sea un poco en la vida de alguien, en incidir en la vida de tu estado con una investigación, con una colaboración. Esto es lo que debe hacer que el periodismo se vuelva una carrera interesante para ustedes. Ojalá que terminen, ojalá que se dediquen a esto y que además lo hagan con pasión, con la pasión que se merece una carrera como esta. Rebeca. Pues a mí también me gustaría que terminen, por favor. Necesitamos sangre fresca. Sus papás ya gastaron mucho. Plumas frescas, por favor. Y que también ayuden como a disminuir esta brecha de equidad de género en el periodismo, ¿no? Que entre mujeres y hombres se ayuden y se generen como conductas más solidarias. Esperemos leerlos, verlos, escucharlos pronto.